Bueno, aquí vamos con la práctica 3 y que tiene lo que creo que tantos deseabais. Como veis aquí, ecuaciones diferenciales y alguna que otra cosa más que puede venir bien, como lo de Monte Carlo y demás. Vamos a seguir como siempre la práctica y bueno, también os diré cosas curiosas que se comentaron en clase que pueden seros útiles y que sobre todo que si en el examen se tiene tiempo pueden quedar bastante bien y ser un punto como de interés o así que el profesor se dé cuenta que os interesa. Entonces ya explicamos, ya hicimos esto de compruebo los problemas de la práctica 2, está en la carpeta práctica 2 del Dropbox, y explicamos la diferencia entre función y programa, que como veis aquí es que la función debe comenzar con la palabra function y el nombre del fichero tiene que coincidir con el de la función, ¿vale? El programa no debe empezar por esta palabra, puede empezar por cualquier otra. Bueno, aquí pone que probemos a escribir una función que verifique el formato. Esto es un ejercicio típico. A ti te pone escribe una función, pues a ti te pone escribe una función, la primera palabra no comentada, es decir, imaginaos que yo tengo aquí mi editor de texto, vale, pues yo puedo escribir siempre y cuando sea comentario, es decir, con esto todo lo que quiera, ¿vale? Porque es comentario. Yo pongo esto y sigo escribiendo 80 cosas, lo otro, pum, y ahora pongo function. Una vez que pongo esto y ya, perdón, con n es cuando estoy definiendo que es una función. Le daría la salida igual nombre y entrada, vale, escribiría y luego en function, y dentro de esto podría escribir todo lo que quisiera, lo otro, vale. Estos son comentarios, luego el programa Octave cuando se ejecuta lo salta y llega aquí, y cuando llega aquí lee function y piensa, lo primero que me han dicho que tengo que hacer es function, luego esto es una función, ¿vale? Como ejemplo, aquí tenemos, bueno, esto es lo que hicimos, lo que hice yo, por ejemplo, que como veis empieza con función, aquí le he dado la salida y corrector hora lo he llamado, como es una función el mismo nombre que tiene el fichero, y la entrada es horas y minutos. Entonces, como veis aquí, miro a ver si los minutos son mayores o menores que 60, y en caso de ser mayores que 60 lo que digo es que las horas son las horas más la parte entera, digamos, de dividir los minutos entre 60. A ver si me explico. Si yo divido, por ejemplo, 72 entre 60 es una hora y me sobran 12 minutos, ¿vale? Pues esto lo que hace el fix es dejarme eso, ¿no? Porque esto sería 12, o sea, 1, pum, me pone 1. Y los minutos será el resto de la división de los minutos entre 60, ¿vale? Termino. Aquí lo que hace es comprobar el horario. Entonces, si la hora es mayor que 24, lo que hace es lo mismo. Aunque vamos a ver una cosa, porque os he dicho división y no es división, como veis es resta.
lo que hace esto es devolver la resta, ¿vale? Entonces, como veis, es 72 menos 60, y aquí 72 horas menos 24, y te sale. Si siguiera siendo 72 horas menos 24, seguiría siendo mayor que 24, con lo cual seguiría haciendo esto hasta que las horas te quedan en formato horario, y finalmente te devuelve las horas y los minutos, ¿vale? Podemos comprobarlo. Hora se llama, y de entrada le vamos a poner, por ejemplo, 52 y 72. Si pensamos 52 menos 24 dos veces, menos 48 horas, son las 5 de la mañana, y aquí tendríamos el 12. Bueno, en realidad esto serían las 4 de la mañana, pero pensar que aquí sumamos una hora más, que se te pone delante las 5 y 12, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de función que no la he hecho yo ni el profesor, ¿vale? La ha hecho Javier, compañero de clase, que el profesor la puso como ejemplo en el día siguiente que hicimos las prácticas, porque está muy bien hecha, y además es el formato de salida está muy bien, y además está muy completa. Como veis aquí, al principio están los comentarios, pues el autor, fecha, y muy interesante los ejemplos de uso. Esto es muy útil porque si yo aquí no sé usar la función, pero si pongo que lo tengo hecho de antes, como aquí hemos hecho help mod, función interna del programa, pero si yo le doy a help verifica ahora JLK, lo que nos sale es precisamente las primeras 4 líneas estas de aquí. Son estas 4 líneas las que, como veis, salen. Entonces, cuando yo le dé a help a una función creada por mí, que lo puedo hacer perfectamente, lo habéis visto, lo que saldrá serán las primeras líneas, que las puedo poner como comentario, que nos puede servir para hacer una ayuda, que como veis aquí da un ejemplo de uso, y que además está perfectamente, se entiende perfectamente, y con un ejemplo muy cómodo. Entonces, como veis, la función empieza aquí, acaba aquí, salida, nombre que coincide con el del fichero, y las entradas. Aquí, como veis, quita los decimales, lo explica muy bien. Aquí coge los minutos y le quita los decimales de las horas y los minutos, redondeándolos, lo otro. Y aquí convierte a formato correcto, que como veis es parecido a lo que hemos hecho antes. Primero suma los minutos los segundos, y luego suma las horas los minutos, las horas completas de minutos, y luego incluso pone día, por si ponemos 72 horas, lo que sea, muchas horas pasan días. Y incluso se preocupó de que mostrara el resultado de forma, aunque esto creo que lo hizo aquí, como veis, parece que metió un poco mano el profesor, pero yo me acuerdo que cuando lo vi en clase estaba ya hecho gran parte de esto, y que, joder, funcionaba cojonudamente, hay que decirlo. Y como veis aquí, pues usando printf puedes mostrar, con printf muestras este texto y puedes mostrar una variable dentro. La de esta es esta de, entonces muestra la de. Esto quiere decir que el formato de número, que es un entero,
vale, los 2 puntos, todo muy bien. Y esto es, por ejemplo, un salto de página, o sea, perdón, un salto de línea. Y esto es ir ojeando y probando. Entonces vamos a probar, no sé, con un ejemplo. Pondríamos, pues, verifica ahora, y hay que meter 3 datos, pues 52 y 72, y segundos 0, vale. Entonces aquí te vuelve esto, pero como veis es 2 días, 5 horas, 12 minutos, 0 segundos. Y esto es gracias a el printf este, que como veis pone si día es mayor que 0 lo presenta. Si la hora es menor que 0 tiene que añadir, o sea, si es menor que 10, aquí añade un 0. Luego que añada esto, que añada esto, que añada esto, que añada esto, así sucesivamente. El printf es una de las variedades de print, y sobre todo es como veis, la opción de que yo menciono aquí qué variable quiero, y luego la menciono fuera, y efectivamente en este lugar, con el mismo nombre que la variable, me la imprime, y lo puedes comprobar aquí. O sea, perdón, equivocación total. Esto era la variable. Ya que estoy diciendo que hay una variable entera, ¿vale? Es esta. Aquí vuelvo a decir que la variable h hay una variable entera, es esta. Entonces cada vez que yo pongo porcentaje i de entero, aquí por ejemplo se pone porcentaje f porque es porque lleva decimales, entonces un float de esos flotantes. Entonces el porcentaje indica, y seguidamente i, f o en lo que sea según el tipo de variable, que ahí ponga esa variable. Y como veis aquí, por ejemplo en día pone más variable de, más variable de, y de día, porcentaje variable h que es 5, minutos que es 12, segundos que es 0, ¿vale? Ahora vamos con la de los divisores, ¿vale? La abro, la tenemos aquí. Entonces lo que hace es simplemente probar cuáles son, encontrar los divisores. Entonces la salida es R, la entrada es N, el número. Entonces lo que hace es ir desde 2, porque el 1 siempre es divisor de cualquier número, hasta n-1. O sea, si yo cojo 10, va a probar desde 2 hasta 9. Y eso es una sucesión. Entonces lo que tiene que hacer es que entre esos números, esta lista, aquellos con el fin encuentra aquellos que cumplan lo siguiente. Al dividir pru entre n, el resultado es 0. Si yo estoy probando con 9 entre 3, su resto es 0. Es decir, el resto de esta división entre n es 0. Entonces podemos probar. Esto lo podemos haber complicado más y hubiese hecho, por ejemplo,
que si no encontraba ninguno hubiese sido primo. Mira, 12. 2, 3, 4, 6. Me he equivocado, le he puesto una S más. Vacía, porque el 0, el 1 y el 13 no los prueba. Eso lo hace gracias a lo de rem, que rem lo que hace es devolverte el resto de la división. Lo hace. Sí, return the remainder, usando la expresión. Entonces si uno hace lo de proof igual 2 puntos n-1 13 hasta 12, vale, y entonces hace rem de 13 entre proof ¿ves? Siempre hay 1, 1, 1, 3, 1. Esto es el resto. Y efectivamente 13 entre 2, 13 entre 3, 13 entre 4, entre 5 es el resto. Aquí por ejemplo es que me he equivocado, yo he puesto el 2 primero en vez del 6, entonces 2 entre 6, el resto es 2. Si pusiera rem 6, 2, ya el resto es 0 porque sabemos que voy. Entonces aquí es interesante, por ejemplo, si esto es vacío, además pon tal. Vale, pero bueno, vamos con fsolve, quad, Monte Carlo y el LSO tan deseado. Pero vamos a empezar por los primeros. Entonces vamos a resolver una ecuación. Con fsolve lo que hace es resolver una ecuación, vale, no polinómica, porque para un polinomio teníamos, creo que era Rod, ¿no?, que encontraba las raíces. Bueno, entonces, como veis aquí, tenemos un programa hecho por el profesor. Y como veis, aquí deja bien claro que no es una función, sino un programa, porque lo primero que encuentra, que puede ejecutar Octave, es esto. Y esto lo ejecuta. No tiene nada adelante. Esto imprime en pantalla solución numérica de una ecuación, ¿vale? Esa ecuación la tenemos que definir como una función, ¿vale? Una salida, un nombre, una entrada. ¿Correcto? Entonces, esto es una función. F de x es igual a y. Y entonces y es igual a seno de x coseno de 2x. Vale, ya está definida, ¿no? Entonces fsolve funciona de la siguiente manera. Tiene un problema que tú más o menos tienes que hacerte un poco a la idea, porque si no, pues o sea, si
la ecuación tiene muchas soluciones, para encontrarlas tienes que decir un punto de partida, ¿vale? Entonces veis aquí que hemos puesto 3 puntos de partida, y según en el punto de partida dirá una solución u otra, ¿vale? Entonces fsolve busca esas soluciones que aquí te explica, creo, cómo, pero tampoco me va a haber mucho caso. Y bueno, ¿cómo funciona el comando? Pues eso con gel se podría mirar, es un poco largo, bastante. Aquí pero bueno, vamos a ver cómo lo usamos nosotros. Pues nosotros simplemente aquí lo que guardamos es la salida, que es la solución, algo de información que pueden ser los pasos, cosas así, y MSG que tampoco, que no sé qué es, pero debe ser también algo de información. A nosotros sobre todo nos interesa esto, y tal vez incluso que nos diga el número de pasos o más, pero sobre todo la solución. Al hacer esto lo que hacemos es guardarlo dentro de esta matriz, y automáticamente el primer término de la matriz será la solución. Eso ya va dentro de la propia función fsolve. Entonces luego es fsolve y abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos que poner el nombre de la función. O sea, aquí nosotros nos hemos puesto senoidal, aquí tendríamos que poner senoidal para que funcione, no la i, sino el nombre de la función, ¿vale? Eso es importante. Y como veis, un punto de partida. Punto de partida, pues utilizar el método de Newton, por ejemplo, creo que sí, pero no me haga mucho caso. Entonces, o un método numérico, entonces no creo que vaya comprando, pero lo más probable es que sea un método de Newton así, a base de derivadas y demás. Y entonces pues no es lo mismo empezar en un lado que en otro, sobre todo porque si lo que hace es que no busca todas, sino que en cuanto encuentra una se para. Y lo podéis comprobar aquí. Si yo pongo rod, una solución es esa, pero si abro aquí, quito esto y hago así y le doy a rod, la solución es otra. ¿Veis? Y para comprobarlo es interesante, por ejemplo, dibujarlo, ¿vale? ¿Qué está dibujando? El profesor lo que ha hecho ha sido dibujar, en vez de dibujar solo seno y coseno, ¿vale? O sea, en vez de dibujar la función como tal, ha dibujado las dos. Entonces comprobamos que 1 menos 1, que hay puntos en los que si dibujáramos, que voy a hacerlo, voy a dibujar la función, ¿vale? Para que sea más fácil de ver. Vale. Entonces veis que aquí
hay puntos en los que claramente corta, ¿vale? Que como veis se corta. Si yo trazara una recta en el 0, pasaría por aquí, quizá aquí tocara, pero no sé, aquí, sobre todo en estos, ¿vale? Y aquí habría otro, esto bajaría y habría otro. Pues lo que hace el programa es eso. Vamos a ver. Pues uno está, como veis, aquí pone 1,57, una de las soluciones, y otra es menos 0,52. Pues aquí no sé, la verdad. El 0 sí, puede perfectamente, como veis, pum, bajamos hasta aquí, bajando, más o menos aquí, ¿vale? Entonces habéis visto que en cuanto ha metido esto ya no es una función, pasa a ser un programa, y que lo que tenemos que hacer para usar fsolve es crear nuestra función en la que se contenga nuestra función matemática, y dentro del paréntesis poner punto de partida y nombre de la función, importante, y ya está, nada más, ¿vale? No hay ni que poner que usa la función x, ni f de x, ni nada, nombre, ya está, a secas. Eso en cuanto a fsolve. Vamos con integrales, ¿vale? Octave tiene también su propio comando que se llama quad para resolver integrales. Aquí tenemos otro programa también que los pasó el profesor como ejemplo para ver lo de efectivamente integral, así como lo de las raíces y demás. Aquí tenéis que otra vez vuelve a ser un programa gracias a esto, y aquí pues igual, define una función que será f de x es igual a 4 partido de 1 más x cuadrado. El punto se pone por precaución, ¿vale? Entonces, como no es una matriz, queremos que trabaje en número a número, es interesante siempre quizá poner el punto cuando multipliquemos, dividamos o elevemos. No vaya a ser que el programa le meta toda la matriz, que no sería, creo que recordar que no sería así, pero es una precaución que si lo quita seguramente no pasa nada, pero por si acaso, ¿vale? Entonces, como veis, el profesor lo pone, y yo creo que nosotros, si hay duda de cómo va a operar la función o lo que sea, yo lo pondría. Y aquí, como veis, terminamos nuestra función y otra vez volvemos a lo mismo. Aquí tenemos donde vamos a guardar el valor y distinta información, así como el error de usar la función quad interna de Octave, y luego ponemos entre paréntesis 3 valores. Primero, entre comillas simples, eso es importante, que como antes, siempre entre comillas el nombre de nuestra función, nombre de la función, y seguidamente los valores entre los que integramos. Entonces yo hago integra y me devuelve un valor que, si queréis comprobarlo para que veáis que efectivamente sale, integrar
Vamos a copiar. Le quito el punto, coma, entre -2. Ocho, coma, tun. El atan este no, es que no sé cómo hacer para que lo saque, pero 8 atan. Aquí tendrá que haber algo para que lo saque, pero bueno, lo podemos probar con esto otro, que quizá no, 3,14 es pi, que es entre 0 y 1 pi. 3,14, 3,14, 15, sí, vale. Entonces veis que funciona perfectamente, que coinciden bastante, sino igual con máxima que con octave usando quad. Monte Carlo es un método de aproximación que lo que hace básicamente es como lanzar dardos. Y aquí de hecho casino, que viene cojonudo para nuestra ludopatía, o dardos, ¿vale? Entonces esto, como veis, el área total del rectángulo está, y entonces disparo dardos, contar la fracción que caen bajo la curva y se aproximará tanto más al área bajo la curva cuantos más dardos tire. Esto no es más que decir, es casi una regla de 3. Dices, si en un área de 16 he lanzado 100 dardos, ¿vale? Es decir, si en 16 ha caído el 100% de los dardos, 100 dardos, y he contado que dentro de ese área hay 80 dardos, pues el área será, por la regla de 3, ¿no? Si 100 dardos caen en un área de 16, ¿vale? Si 80 dardos caen en un área de 16 serán X, por la regla de 3, 80 por 16 entre 100, ¿vale? Como veis aquí, si 16 dardos caen en 16 unidades cuadradas, 80 dardos caen en X. Si en vez de 100 lanzo 1000, esto se aproximará más. Lo difícil quizás es lanzarlos y contarlos. Entonces, lanzar dardos aleatoriamente, como veis aquí, número aleatorio para la X y otro para la Y. Entonces, esto lo mejor es empezar con tirar pocos dardos, sobre todo para poder contarlos. Yo los tiraba 10 dardos o así en mi círculo, los otros, lo que fuera, lo imprimes. Es importante imprimirlo para que se vea y contar a mano, pero a mano de 1, 2, 3, 4, 5. Luego le pedías que te imprimiera, sobre todo para comprobar si efectivamente el programa cuenta bien, que no tienes ningún problema en que algún dardo se te vaya. Entonces con 10 dardos puedes contar. Cuando tiras 100, ya contar es un poco de cafre, ¿no? Entonces, para lanzar los dardos, digo, le doy una coordenada Y y una coordenada X. El cuadrado está definido en un espacio, ¿vale? Eso es importante.
porque pensadlo, o sea, si mi cuadrado está en x entre menos 2 y 2 y entre 0 y 4 en y, yo no puedo lanzar dardos a cualquier sitio. Yo mi función intentaré que esté dentro de ese rectángulo y lanzar los dardos dentro de ese rectángulo. Entonces, para hacerlo utilizo rand, que como ya dijimos genera números aleatorios entre 0 y 1. Entonces aquí le pido 10 números aleatorios. El 1 acordaos que era porque estos son 10 columnas una fila o 10 filas una columna, ¿vale? Si no pone nada es un 10 por 10, entonces te tiraría 100. Y al multiplicar por 4 lo que hago es que vaya entre 0 y 4. Si vale 1 vale 4, si vale 0 vale 0. Y aquí funciona igual, solo que al restar el menos 2 hago que vaya entre menos 2 y 2. Lo tengo entre 0 y 4, cuando vale 4 si le resto 2 pasa a estar en 2 y cuando vale 0 pasa a estar en menos 2. Vale. Y ahora los dibujamos. Entonces dibuja plot xd, id, color azul, aspa, vale, color azul, aspa, y cuento los aciertos a mano. Ahora puedo tirar más, tal, y los superpongo y los vuelvo a jugar, vale. Y como veis se deja como tarea terminarlo. Como tarea la tengo aquí, que es el de área círculo, que es un ejemplo perfecto, que lo subiré ya. Como sabéis, la tarea la subo en un segundo vídeo, ¿vale? Solo las tareas para separar. Y vamos con lo que tanto me habéis pedido, el ESODE. Vamos a ver si consigo aclararlo, porque como me habéis preguntado tanto, si me habéis pedido tanto sobre eso. Bueno, así que vamos a abrir la primera ecuación diferencial sencilla hecha por el profesor, vale, y empezamos. Como veis es un programa, no una función, y este programa lo que va a hacer es resolver esto, una ecuación diferencial, vale. Entonces aquí tenemos R es igual a x', que x es x de t. X' es una función que depende de x y de t, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues voy a abrir máxima, no por nada, sino porque es así blanco. Entonces esto viene a ser que nosotros tenemos una función f que depende de x y de t, ¿vale? Pues es claro que la derivada de f, ¿vale?, de f será una función, ¿no?, que dependa también de x y de t en principio, y entonces eso es lo que nos servimos. Aquí derivada de esto es igual a lo que llama x', ¿vale?, de x y de t. Entonces x', que creo que con el nombre de x' deja bastante claro, es decir, la derivada de x que tiene entradas x y t es igual a esto, es igual a r, ¿vale? Y entonces r, que es x',
¿vale? Entonces r, que es igual a x', es igual a menos 0.95 por x, la función inicial. Que esto sería lo mismo que si yo pusiera que la derivada de f es igual a menos 0.95 por f. Esto pues tiene pinta de, por ejemplo, una exponencial elevado a menos 0.95 por x en el exponente. Al hacer la derivada me quedaría la x y saldría fuera esto. También podría ser un seno, ¿no? Bueno, mejor dicho, un coseno. Sí, si aquí digo, por ejemplo, f es igual a e elevado a menos 0.95 por x, vale, diff de f con respecto de x una vez, vale, se me ha olvidado, como veis, y esto de aquí vuelve a ser f, que si en vez de eso pongo un coseno, vale, perdón, me he colado, se me ha olvidado lo del seno, será una exponencial, aunque aquí quizás si con un cuadrado o algo así puede que salga. No sale ni del palo, se me había olvidado, es una exponencial. El caso es que, como veis, como habéis visto antes, sale. Entonces, la idea de el ESOD es esa, ¿vale? Entonces yo defino mi función y tener en cuenta que esto es la salida, pero que la salida, lo que llamamos r, es igual a x'. Esto es lo que vale x'. Tu a mano resulta que llegas a que x' o la derivada de f es igual a no sé qué tal, una constante por la propia función f. Pues eso es lo que pones aquí, ¿vale? Y cierras tu función. Ahora es importante, hay que darle condiciones iniciales o de contorno, porque si no, no sabe empezar. Es decir, tienes que darle cuánto vale el x0, ¿vale? Para t igual a 0, el x0. Entonces luego también, como depende de t, es una función que varía con el tiempo, entendamos, t va desde 0 a 5 en 1000, ¿vale? Y entonces el ESODE se utiliza igual que fsolve, por ejemplo, o quad. Primero va el nombre de mi función x', para que quede claro el nombre. Si esto fuera una función matemática, el nombre sería x', pues x', coma, condición inicial, es decir, de dónde parto, en la variable, en la primera variable, y la segunda variable, que es la que realmente varía, la que suele ser el tiempo, ¿vale? Entonces aquí son funciones que varían con el tiempo. Entonces, como veis aquí, realmente lo que estamos haciendo en la descripción te lo explica muy bien, y es que no estamos haciendo exactamente f de x y de t, sino que la derivada de f, o sea, la derivada de x con respecto de t, es una función que, como veis aquí, la derivada de x con respecto de t es una función que depende de x y de t,
pues X depende de T también. Y condición inicial, lo otro. Y entonces lo que hace es que evalúa y lo hace con un método numérico y resuelve. No me preguntéis cuál es, no lo sé. A eso ya tampoco voy a llegar a leerme ni buscar por ahí, pero funciona así. Y no os queda claro cómo funciona, porque tampoco es que yo sepa cómo explicarlo más así. Pensar que defines tu función, salida, nombre de la función. Aquí podría haber puesto perfectamente f. Si yo aquí pongo f, funciona. Y funciona perfectamente. No hay de qué preocuparse, porque funciona perfectamente. X y T, siempre que vamos a trabajar, yo creo que con dos variables, X y T. T es la que se mueve, X es la que da condición inicial, ¿vale? Es decir, es como si digo, para T igual a 0, mi posición X es, yo que sé, 0, ¿vale? Y luego te digo que al hacer la derivada de esa función me sale esto. La derivada de esa función, la velocidad depende de la posición así. Como la posición también depende del tiempo, dime cuál es la función diferencial. Entonces, no te la da. Como, o sea, aquí no pretendas que te salga e elevado a, no. Te la dibuja. Tú lo puedes guardar en un vector, una matriz, y dibujarla. Y lo podemos comprobar. Si yo aquí pongo div, me dibuja lo que parece una función logarítmica. No, porque no llega a atravesar el 0. Pero como veis no te da la solución, pero te la puede dibujar, ¿vale? Vamos con algo más difícil, que es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ecuaciones diferenciales de segundo orden. Sigue usando el SOD. Sigue diciendo el nombre de tu función. Sigues dando condiciones iniciales y sigues teniendo T, que es la que varía. Yo esto no lo cambiaría. Pondría T, la última, que sería la que varía el tiempo. Condiciones iniciales. En este caso nuestras condiciones iniciales son una matriz, ¿vale? Imaginaos que tenemos espacio, velocidad y aceleración. La velocidad es la derivada primera del espacio y la aceleración la derivada segunda, que es la derivada primera de la velocidad. Entonces aquí lo explica, creo yo, bastante bien. Define y entonces dice: X es un vector que contiene la posición y la velocidad, ¿vale? X1 es X y X2 es V. Y entonces lo que hacemos es un cambio de variable. Queremos que siempre estén en derivadas primeras. Y es lo que ha hecho. La derivada primera es V. Y la derivada segunda, que es esta ecuación, la puedo poner como la derivada de V, ¿no? Porque esto es igual a V', que a su vez es igual a esto, y aquí puedo poner V, ¿no? Por nomenclatura, si X' es V, X' es V', y por nomenclatura es eso, que lo tenemos aquí.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que lía? Pues que el profesor lo ha puesto todo en forma matriz. Pero esto en realidad uno lo puede escribir de la siguiente forma. Uno puede decir que R1, que es lo que vamos a identificar con la derivada primera, que es como veis aquí, y tenéis aquí, mirad. Aquí pone lo mismo que aquí. R1, que es la primera coordenada contenida en R. R es una matriz de dos coordenadas. R1 es igual a X' es igual a V. Y hemos dicho que en nuestra matriz X, V es la segunda coordenada. Entonces por eso pone X2. ¿Vale? Y R2, que es V', que es lo que sería, esto sería igual a X', ¿vale? Es igual a, y aquí lo pone, ¿a qué hemos llamado X? A la primera coordenada de X grande. ¿Y a qué hemos llamado V? La segunda coordenada de X. Estoy usando lo mismo. X es X, V es V. Lo que pasa es que aquí, en vez de meterlo por separado, se meten todos juntos dentro de una matriz. Pero como veis aquí coincide. Si yo voy a hacer una matriz X, que va a ser igual a X y V. Cago en la puta. Vale. X es igual a X y a V. Perdón, no consigo atinar para que lo que haga es solo, bueno, asco de vida, TT. No consigo que la matriz salga XV. El caso es que si yo digo X1 sale X, si digo X2 sale V. Pues la idea es la misma. Mi matriz X contiene una primera coordenada que es X y una segunda coordenada que es X', V. Pues entonces la derivada primera de X, de mi función X, de la posición, es la velocidad. La derivada primera de X, R1, es igual a la velocidad, que es X2. R1 es X2. La derivada segunda de X, que es V', es esta función. Esta función, esto es X, que es X1, y V, que es X2. ¿Qué pasa? Que como esto es coordenada 1 y coordenada 2, lo podemos meter en una matriz directamente, que separada con comas. Coordenada 1, coordenada 2. Que si yo quito esto y dejo esto de aquí solo, esto igual a esto y esto igual a esto, funciona. El profesor lo quiso comprimir aquí, que quizá lía un poco más, pero con la aclaración esta creo que se entiende bastante bien. ¿Cómo funciona? Exactamente igual. Lo único que ahora nuestras condiciones iniciales ya no es una, sino que posición y velocidad, y funcionan igual. Y t, que es el tiempo, y como veis, condiciones iniciales t y x', coincide. Pongamos que tuviéramos otra derivada, que aquí nos saliera hasta la aceleración y tuviéramos una derivada más, ¿vale? Pues aquí pongamos que tiene otra fórmula, la que queráis, me la voy a inventar para que veáis que no, o
sea, no voy a darle a resolver, pero para que entendáis la idea. R3, ¿vale? Pongamos que es igual, que es X 1, 2, 3, que es igual a V 1, 2, que es igual a A', ¿vale? Y resulta que la aceleración es igual a menos X menos X más 3 por V más 0.3 por A. Pues esto a su vez sería, ¿qué es X? Pues X es X1, pues sería menos X1 más 3 por, ¿qué es V? Pues es X', pero X' que es V es X2 más 0.3 por A, que es A, X3. Pum, ya está, ya lo tendríamos puesto. Pues esto de aquí, por lo que he dicho antes, en vez de poner R3, aquí uno puede poner una coma y pegarlo, y entonces ya tendría la siguiente, la derivada tercera. Aquí, en vez de esto, tendría que dar otra condición inicial y funcionaría exactamente igual. Exactamente igual. Y como sabéis, no imprimo, o sea, esto lo que hace es guardarme las funciones. En este caso, guardará dos funciones a dibujar, X y V, y aquí incluso A, la aceleración, ¿vale? Voy a quitarlo para no cargarme cosas para ahora cuando lo ejecute. Y aquí lo que hacemos es que lo vamos a dibujar como antes. ¿Qué pasa? Si yo intento dibujar R directamente, bueno, como sabéis, en R tengo dos filas, ¿vale? Una fila con los valores distintos de X y una fila con los valores distintos de V. Perdón, una fila con los valores de V, X', y una fila con los valores de X2', que sería aceleración, A. Entonces, yo no puedo coger y decir plot TR mayúscula, porque tengo una matriz de dos filas y el mismo número de columnas, pero dos filas. Eso no lo puedo hacer. No se puede dibujar, y menos en plano. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar de la matriz R lo que me interesa. ¿Qué me interesa? Pues la primera fila o la segunda. Perdón, o la primera, no son filas, son columnas, ¿vale? La coma quiere decir que están en columnas. Si pusiera punto y coma sería que estuvieran en filas. Fallo, pero la idea es la misma. Quiero sacar todo lo que está en la primera columna y todo lo que está en la segunda columna. Esto es una tabla gigante con dos columnas, ¿vale? ¿Cómo saco lo de la primera columna? Pues esto estoy diciendo que todas las filas, coma, con columna 1. Todas las coordenadas que tengan cualquier número aquí y que la coordenada segunda sea 1, es decir, columna 1, todas las filas. Y aquí es columna 2, todas las filas. Y esto sí lo puedo dibujar porque ya he sacado de R, ¿vale? Todo. Que creo que te permite dibujarlo todo junto el programa, pero esto es para que entendáis que
es una tabla. Lo que estoy haciendo es una tabla, ¿vale? Y vamos a ver ecuación diferencial 2 lo que hace. ¿A que me lo he cargado? Tiene toda la pinta. Que algo he tocado y me lo he cargado, pero... Vale, vamos a hacerlo al revés. Línea 15. Aquí está. Que le he añadido eso de antes, el 0S, para que tal. Ahora creo que debería. ¿Veis? Aquí dibuja una y otra. Fallo en los colores. Una es roja y la otra es verde. Y para que veáis que dibuja exactamente lo mismo, y dibuja exactamente lo mismo, falla aquí en los colores. Si lo de a la R, eso es porque ya está pensada. Octave ya se anticipaba a esto y te escribirá para cada T, te dibuja la primera columna de la matriz y la segunda columna de la matriz. Pero aquí es también para que veáis cómo funciona. Primera columna guardo la posición, o sea, la derivada de la posición. Segunda columna guardo la derivada de la velocidad. Y muy importante eso, que veáis que no es... O sea, la dificultad es los nombres. Que esto de aquí lo hacéis a mano. Esto se escribe. Yo en los exámenes lo escribía en la esquina, en el papel. Yo escribía, a ver, ¿qué me está diciendo? Pues x' es igual a tal. Vale, pues x', que es igual a v, es igual a... Y dices, vale, si a lo primero lo llamo x1, x2, x3, y vas viendo los nombres. Y esto lo escribes a papel, de cabeza cuesta. El profesor lo escribía en la pizarra, pero vosotros lo escribís en el papel. Y con esto hemos terminado. Luego, cuando suba la parte de las prácticas, no, de los ejercicios, de la tarea 3, pues está Monte Carlo, raíces, y vamos a ver programa, función, programa, Monte Carlo, lo otro, ¿vale? Luego lo subiré el siguiente vídeo tutorial con eso. Y creo que también hay algo de LSOE, pero practicar, buscar ejercicios, hacer los ejercicios de los exámenes que tengan eso y comprobar que os salen y que tienen sentido.